Todas y todos, reciban un cordial saludo y bienvenida a nuestra segunda jornada del sexto Congreso Internacional de Pedagogía Hospitalaria, Desarrollo y Desafíos de la Pedagogía Hospitalaria para América Latina y el Caribe. Nos convoca seguir trabajando sobre el eje 4, experiencias y prácticas para el desarrollo integral desde la pedagogía hospitalaria. Dejo con ustedes al coordinador de la mesa, doctor Sebastián Berger Gelabert, doctor en Ciencias de la Educación, catedrático, universitario, director del Máster en Investigación e Intervención Psicoeducativa y director del Laboratorio de Pedagogía Hospitalaria de la UIF, investigador principal en el ámbito de la pedagogía hospitalaria en cuidados paliativos y calidad de vida en la infancia y la adolescencia del Ministerio de la Ciencia, innovador y Universidades de España. Buenos días. Iniciamos este cuarto eje con la primera ponencia a cargo de la señora Itamara Peters. Ella es estudiante de doctorado en el programa de posgrado de Letras, área de Estudios Lingüísticos de la Universidad Federal de Paraná, maestría en Letras, Universidad Estadual del Norte de Paraná, especialista en Educación y Derechos Humanos y Educación y Salud, licenciada en Letras y Pedagogía, profesora del Programa de Apoyo a la Red Escolar Hospitalaria de la Secretaría de Educación del Estado de Paraná desde 2007 y hasta la actualidad en el Hospital Pequeño Príncipe de Curiboa. Su ponencia se titula Práctica pedagógica en la educación hospitalaria. Buenos dias, bom dia. Estou acá com uma dúvida entre o medo e a ousadia, porque tens uma apresentação em português, sim? Estou falando de letramentos e trazer sentidos de letramentos ou literacia, talvez, é um conceito difícil para a educação hospitalar, para a formação de docentes. Então, esta é uma pesquisa, trazer um pouco do contexto da educação hospitalar. Então, no Brasil, começamos em 1950, em Curitiba, especificamente, em 1887, e o programa no qual eu trabalho, sou vinculada, em 2007. Então, pensando nessa sequência de trazer educação hospitalar, letramentos, e aí a questão de letramentos a partir dos conhecimentos que os professores precisam para uma atuação dentro do trabalho nos hospitais. E pensando também os aspectos dessa educação hospitalar, como é que isso acontece, como essa educação ela é pensada por nós, estudantes, professores e pesquisadores da área. Então, pensando nisso, ou tentando situar um pouquinho, né, o Brasil está no sul da América, é um país muito grande, e eu estou no sul do Brasil, que é a região do Paraná e a região de Curitiba. Então, a região, né, Curitiba, que é a cidade de onde eu venho, tem mais ou menos 2 milhões de habitantes. Então, nós trabalhamos aí com 8 hospitais que fazem parte dessa rede de professores, e no Paraná todos são 20 hospitais. E a pesquisa desenvolvida, ou a prática apresentada aqui, ela tem essa relação e ela tem a tentativa de elaborar uma compreensão sobre a área de linguagem. Ela trouxe muito forte a questão de como essa linguagem é importante para a educação hospitalar. Então, pensando na formação dos professores, foi um trabalho desenvolvido com a equipe de professores que atuam. Então, pensando aí um pouquinho nessas guias de acesso, né? Então, é uma metodologia, a pesquisa fez, né, se desenvolveu dentro de uma metodologia qualitativa, de cunho etnográfico, porque vem pensando já essa formação há um tempo,
e trata-se de um estudo de caso que descreve, explica e avalia essa prática que é realizada pelos professores de linguagem. E interpreta essa prática situada dentro desse contexto que é a educação hospitalar e da especificidade de serem todos professores que têm um vínculo com a língua, com os conhecimentos da linguagem. Então, situando um pouquinho, né, a Universidade Federal do Paraná, ela é da rede pública, e o objeto de estudo foi a formação de professores. Então, foram 32 professoras que iniciaram o curso, 23 que conseguiram concluir ou fazer todo o processo de formação. Nós trabalhamos com 10 encontros num curso de formação online, foi bem período de finalzinho, saída de pandemia, 2020 e 2021, e nós trabalhamos com esses professores com 18 textos lidos e discutidos no grupo, e os textos todos voltados para a área de linguagem. Então, pensando um pouquinho nesse percurso teórico, né, num contexto histórico da educação hospitalar, que vem pensando aí um contexto europeu com mais de 100 anos de história, de tradição e de conhecimentos, os contextos da América, especialmente América Latina, Brasil, Paraná, e também um contexto histórico do programa, né, que é Serviço de Atendimento à Rede de Escolarização Hospitalar, para pensar essas compreensões de letramento, então esse letramento docente, o que os professores precisam saber ou conhecer, ou quais caminhos precisam ser desenvolvidos, para que essas concepções de língua elas sejam trabalhadas, discutidas, e dentro de uma perspectiva de letramento crítico. Aí nós trabalhamos emoção, identidade, educação linguística, educação hospitalar, uma educação por toda a vida, e os aspectos da formação do docente na educação hospitalar, porque no Brasil nós não temos uma formação inicial de docentes para a educação hospitalar. Os docentes se formam em licenciaturas e depois que estão atuando na educação hospitalar é que eles vão se formando em cursos de aperfeiçoamento. Aí também não temos cursos de especialização, pós-graduação específicas na área. Então, é um ou outro curso, mas dentro da dimensão do país, os cursos são muito escassos. Aí um pouquinho da questão das compreensões de letramento, e aí eu justifico a questão de trazer no português, porque trazer todos os autores e traduzir os autores talvez não trouxesse o sentido todo da pesquisa e das referências. Então, os estudos começam com Magda Soares, que é uma pesquisadora brasileira que trata dos letramentos em língua portuguesa, e aí vão vindo, porque os professores todos que estão nessa perspectiva são professores de língua, mas muitos deles atuam na educação. Então, a gente veio pensando como é que a gente faz essa conversa dos conhecimentos de língua, ou da linguística aplicada, para a educação hospitalar e como que isso vai se conversando. Então, a gente veio ontem, até algumas falas trazendo muito a questão da prática situada, e a gente vem pensando, né, na questão da prática situada, mas de uma prática social. E a educação hospitalar ela é uma prática social e é uma prática social situada. E que esse estudante que está ali, ele precisa ter todo um aparato de conhecimentos ou toda uma linguagem específica que precisa ser trabalhada com ele para que ele compreenda esse universo em que ele está. Então, nesta linha, a gente trouxe Magda Soares, Paulo Freire, e aí, dando sequência, veio ali David Barton, que traz as questões da etnografia, mas também traz a questão do local, do espaço local como espaço de reflexão e de pensamento. E mais um pouquinho para frente, Clarissa Jordão, que foi minha orientadora, na questão do letramento crítico, de você pensar sobre o lugar onde você está e entender as relações que são necessárias dentro desse lugar. Então, quando uma criança adoece, quais relações são necessárias compreender para que ela seja bem acolhida ou para que ela entenda esse processo que ela está vivenciando.
E aí um pouquinho mais da questão de compreensão e letramento, e aí eu trouxe a questão de identidade também, a partir da Bonnie Norton, que fala das relações, dos espaços relacionais, e esses espaços provocam mudanças nas identidades que estão sendo construídas ali. Então, tanto dos professores, quanto dos estudantes, das famílias que passam por um processo de tratamento de saúde. Aí, um pouquinho mais para frente, a gente começa a perceber essa educação, né? E aí a gente veio para uma ideia de educação linguística e educação hospitalar e educação por toda a vida, porque ela é cíclica, ela vai acontecer dentro de algumas perspectivas. Esse é ensinar e aprender, que ele se dá o tempo todo, tanto para o estudante, quanto para a família e para os professores, numa perspectiva de educação que inicia numa educação a partir da ideia de direito. Então, é direito à educação, mas essa educação hospitalar, ela vai ter muitos aspectos diferentes de uma educação escolar regular. Então, ela vai ter, nós vamos trabalhar uma questão de abordagens plurais, de metodologias dialógicas e metodologias que possibilitam que o sujeito ele se expresse, que ele traga as suas reflexões para esse processo, com recursos variados, e esses recursos vão depender muito do estudante que está ali, o que é que essa criança, esse adolescente precisa para aquele momento que ele está hospitalizado. E aí, nessa perspectiva, a gente vai trilhando um processo de letramento e de compreensão desse espaço. E acho que um exemplo que fica bem forte para nós, principalmente professores do hospital, é com as crianças que fazem hemodiálise, ou que têm tratamento renal de doenças crônicas na questão renal, que tem muito forte a questão de restrição alimentar. Então, os nossos processos de formação e de trabalho com eles envolvem esse processo de reflexão sobre a alimentação, sobre a educação, ou a reeducação do processo alimentar, e a alimentação é uma questão bastante complicada, pensando, né, que todos os nossos eventos, eles têm relações diretas com a alimentação. Então, a gente vai pensar essa prática social, que é o se alimentar, mas dentro de uma perspectiva daquilo que foi restrito ou daquilo que é necessário que a criança reelabore. Aí, para a gente pensar um pouquinho, né, Paulo Freire diz que o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. E é pensando criticamente a prática de hoje e de ontem que se pode melhorar a próxima prática. E é nesse sentido que a gente vem pensando a prática dos docentes, especificamente no SARI, que é o Programa de Atendimento Hospitalar no Paraná, para pensar essa prática, como é que a gente vai aprimorando esse processo. Então, dentro disso, a gente trouxe algumas reflexões sobre a formação docente, né, na e para a educação hospitalar, que a gente precisa desse processo de letramento dos docentes, mas que isso não vai conseguir fugir, ou não vai escapar da gente pensar a emoção, como que essa emoção, como que esse processo está implicado na prática pedagógica, e como que isso constitui a identidade de um docente que está no hospital, para que a gente possa pensar a formação docente em educação hospitalar. E aí, finalizando, trazendo um pouquinho das considerações, né, a gente, nessa perspectiva, ou nessa pesquisa, a gente trabalhou com uma multiplicidade de aspectos da docência, que esses aspectos eles vão constituindo todo o processo ali, então esses aspectos têm relação direta com o contexto, que é o hospital. O desenvolvimento, né, crítico dos processos de letramento, ele perpassa a educação hospitalar, a inclusão e a formação docente, não tem como você desvincular esses elementos. As atividades nelas ocorrem nas relações entre os sujeitos, então são práticas de linguagem, e essas práticas de linguagem elas só se dão na relação com o outro, no modo como cada um interage com o outro. E um ponto mais técnico, né, a questão do letramento, da linguagem, da emoção, que ela está impregnada no agir do docente, não tem como você escapar disso. E, por fim, né, a gente destaca o caráter relacional
da educação, e especialmente da educação hospitalar. Ela é feita a partir de relações, essas relações se estabelecem em, né, eu e o outro, e os outros, porque são outros vários elementos que estão implicados nisso. E, por fim, graças. Muchas gracias, Itamara. Y a continuación tiene la palabra el señor Daniel Cea, profesor de Química con mención en Astronomía y posgrado en Pedagogía Hospitalaria. Docente en Escuelas Hospitalarias Salomón de Chile, con experiencia en didáctica de las ciencias, TIC, simulación experimental virtual y contención emocional. Ha desarrollado investigaciones en ciencias para estudiantes con necesidades educativas especiales. Su ponencia se titula Ciencias químicas en contextos inclusivos, enseñanza en aulas hospitalarias y formación de futuros docentes. Cuando quieras. Muy buenos días, es un honor para mí estar aquí hoy compartiendo con tantos colegas de la pedagogía hospitalaria. He aprendido mucho con todas las ponencias, así que le agradezco a todas las personas que han expuesto en este congreso. Primero comentarles que soy Daniel Cea Celis, profesor de Ciencias y Matemáticas en las Escuelas Hospitalarias Salomón, y estoy aquí hoy para contarles un poquito acerca de mi historia como profesor de ciencias en este contexto. Mi inicio fue bastante complejo, difícil, diría yo, debido a que mi formación inicial como docente en ciencias no posee una formación ni me entregaron herramientas para poder desempeñarme no solo en pedagogía hospitalaria, sino que para el trabajo con estudiantes con necesidades educativas propias de nuestro contexto. Entonces, aquí donde nace la necesidad de esta investigación, con estas problemáticas. Ahí. Primero, como les comentaba, las ciencias químicas es una ciencia compleja, históricamente se ha visto que es difícil aprenderla, aburrida incluso. Entonces, ¿cómo la puedo llevar yo a un contexto hospitalario? Además, que los estudiantes en la modalidad de escuelas hospitalarias muchas veces quedan de lado en cuanto a los contenidos. Y además que falta una formación específica en los docentes, por lo tanto, la necesidad de generar estas estrategias. Y aquí nace la pregunta de investigación, que sería básicamente que, finalmente, ¿cómo impactaría si yo diseñara e implementara actividades pensadas en este contexto? ¿Cómo le serviría a docentes y a futuros docentes? Para esto se hipotetiza que el diseño e implementación de actividades y estrategias sería positivo, no solo para los estudiantes, sino que para los docentes en ejercicio y en formación. Para esto, a modo de objetivos resumidos, se pensó en desarrollar actividades desde la didáctica multisensorial de las ciencias y las tecnologías de la información y la comunicación en laboratorios virtuales, que lo comentaremos un poquito más adelante, y generar un vínculo con las universidades. Para ponerlos en contexto respecto a esta investigación, contarles que esta se realizó dentro de las Escuelas Hospitalarias Salomón, la cual es una red de escuelas de allá de Chile, 5 escuelas dentro de la zona centro y sur del país, con las modalidades de sala cama, aula y atención domiciliaria. Esta investigación se realiza dentro de la modalidad de aula y de atención domiciliaria. Además, comentarles que, dentro de la enseñanza de la química, como ya les dije, siempre se ha visto históricamente como una ciencia difícil, compleja. ¿Cómo le enseño yo a un estudiante algo que no puedo ver como un átomo complejo? Yo nunca lo he visto. Además que también, por otro lado, la ciencia es muy visual, muy linda, la parte experimental. Entonces, aquí es donde se propone trabajar desde la didáctica multisensorial de las ciencias, que propone que se adquieran los conocimientos no solo a través de la vista, sino que a través de los sentidos, como el tacto, la audición. Y además, con las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, tecnologías que potencian, ¿cierto?, el aprendizaje en nuestro caso, se utilizaron laboratorios virtuales. Además, es importante mencionar respecto a la formación docente en Chile, la cual presenta bastantes desafíos. Como ya les comenté, los docentes de distintas disciplinas, que creo que no es solamente mi caso, al menos en ciencias, no se nos enseña, la formación inicial no posee herramientas que a mí me preparen para poder desempeñarme en contextos como este. Por lo tanto, yo les quiero mostrar aquí el plan de estudio de la Universidad
Metropolitana de Ciencias de la Educación. No avanza. ¿Cómo? Ahí. Este plan de estudio es de la carrera de Pedagogía en Química, de la cual yo me titulé. Si se fijan aquí, no creo que alcancen a ver después, podemos verlo en el escrito de la investigación, no posee ninguna asignatura o ramo que me entregue a mí las experiencias y lo necesario para poder trabajar con estudiantes con necesidades educativas. Aquí también les quiero presentar el plan de estudio de la Universidad de Chile en Pedagogía en Química y Biología, la cual solamente posee una asignatura que entrega esta herramienta, marcada ahí en rojo, que, seamos sinceros, para todo lo que necesita saber un docente se hace insuficiente. Entonces, aquí donde se propone esta investigación, ¿de qué forma? A través de distintas actividades aplicadas y trabajadas durante el 2023 y 2024 en la Escuela Hospitalaria Salomón, particularmente el Carmen de Maipú, desde actividades desde los sentidos y desde laboratorios virtuales. Y además se hace esta vinculación con la universidad. Primero voy a comentarles respecto a las actividades, las cuales desde la didáctica multisensorial de las ciencias se trabajaron distintas actividades, las cuales les quiero exponer dos. Contenidos muy sencillos, muy básicos, características de las ciencias. Primero, desde los estados de la materia y sus cambios. Sé que es un contenido de física, pero a nivel de ciencias en general. ¿Qué esperábamos con esta actividad desde los sentidos? Primero, que el estudiante pudiera adquirir conocimientos, adquirir experiencias utilizando sus sentidos, de forma de que pudieran experimentar, independiente de su condición o independiente de sus capacidades o posibilidades que tienen los estudiantes. Esta actividad se pensó para la modalidad de domicilio. ¿Qué pudimos obtener como resultado de esto? Pudimos observar que los estudiantes disfrutaban aprendiendo, estaban motivados por trabajar, gesticulaban, se reían, se divertían aprendiendo. Que lo pudimos observar en que cumplieron con los objetivos de aprendizaje propuestos y los indicadores de evaluación correspondientes. Por otro lado, otra actividad que se trabajó es las reacciones químicas y ley de conservación de la materia, contenido propio ya de enseñanza media, en el cual los estudiantes se les propuso una actividad experimental tipo taller de cocina, actividad que se utiliza mucho, pero con los sentidos de forma condicionada. ¿De qué forma? Por ejemplo, a los estudiantes se les privaba de uno de sus sentidos, puede ser la visión, la audición, o se simulaba una discapacidad física, con el fin de que los estudiantes tuviesen una experiencia sensorial. ¿Qué pudimos observar de esto? Al igual que en la actividad anterior, los estudiantes disfrutaban trabajando, disfrutaban realizando la actividad, colaboraban. Y lo pudimos observar ya que se aplicó una evaluación donde los estudiantes obtuvieron calificación máxima, la mayoría, y no solo adquirieron conocimientos propios del área, sino que también adquirieron habilidades blandas, como lo son la empatía, el trabajo colaborativo. Por otro lado, desde las TIC y los laboratorios virtuales se trabajaron contenidos similares a los anteriores, pero dentro de la modalidad de aula. Chuta. Espérenme. Ahí. Primero, también desde lo que son las reacciones químicas, geometría molecular y diferencias de polaridad, los estudiantes, complementando el contenido que estábamos viendo en clases, podían ir utilizando simuladores virtuales, los cuales les permitía ir modificando variables, viendo qué ocurría, viendo las moléculas desde otro lugar, viendo qué ocurría si aumentaba la polaridad, si disminuía, se producía la reacción, no se producía. También se propuso desde el mismo contenido de estados de la materia para potenciar el aprendizaje que ya estaban teniendo los estudiantes, pero agregándole la velocidad y movimiento de partículas a medida que iba aumentando la temperatura. Con el simulador de EducaPlus, los estudiantes, si bien veíamos la teoría, veían la actividad experimental, también podían ir viendo lo que ocurría dentro de las partículas a medida que yo iba aumentando la temperatura y también con otras sustancias aparte del agua. ¿Qué pudimos observar desde las tecnologías de la información y la comunicación? Que los estudiantes disfrutaban trabajando, disfrutaban cambiando las variables, y uno de ellos me dijo, y me acuerdo mucho que me dijo, profe, está muy entretenida la clase porque puedo jugar con el contenido. Y es muy satisfactorio ver cómo los estudiantes potencian sus conocimientos a medida de actividades tan sencillas como aplicar un simulador. Finalmente, para contarles un poquito respecto a lo que fue la vinculación con la universidad, como yo les comenté, se hizo con la UMCE, la cual yo soy titulado, trabajé con una profesora de allá que me hizo clases a mí.
Esta vinculación buscaba que los estudiantes pudieran desarrollar distintas competencias pedagógicas a través de la implementación de distintas actividades en nuestro contexto. Pudimos ver que los estudiantes en formación de la universidad en un principio se mostraban temerosos, inseguros, no sabían qué hacer, qué pasa si un estudiante se me descompensa, me dijo uno, recuerdo. Pero con el apoyo de la directora, la coordinadora académica y mío por parte de las escuelas y de la profesora a cargo por parte de la universidad, los docentes en formación pudieron desarrollar actividades y pudieron implementarlas. Podemos ver aquí algunas fotos de lo que fueron estas actividades, donde se puede observar que los docentes en formación con una bata blanca, ¿cierto?, estaban disfrutando de la actividad, se sentían cómodos, si bien tenían este miedo, ¿cierto?, de enfrentarse a un contexto nuevo, estaban adquiriendo experiencias. Y pudimos ver que nuestros estudiantes de la escuela también estaban aprendiendo. Tanto el grupo de estudiantes de la escuela como el grupo de docentes en formación por parte de la universidad fueron evaluados en sus respectivos contenidos y pudimos ver que la mayoría obtuvo una calificación máxima en las evaluaciones. Además que a partir de esto, los estudiantes en formación, y me quiero centrar en esto, en la formación docente, pudieron adquirir la experiencia de trabajar en un contexto al cual ellos no están acostumbrados, para el cual no se les prepara. Y me voy a dar el tiempo aquí de leer la siguiente cita, que es por parte de la profesora, de la profesora Carla Olivares Petit de la UMCE, con quien se hizo esta vinculación, líder del semillero Catión de allá de la universidad, que dice así, me acompañan por favor. La experiencia marcó profundamente a los estudiantes y les permitió ampliar su misión como futuros profesores de ciencias e incluso muchos de ellos han decidido investigar sus futuros trabajos de titulación sobre este contexto y su importancia, como una fuerte señal de profesionales comprometidos con la equidad, la integración y la democratización de la ciencia desde una gestión pedagógica e implementación de principios didácticos propios del área. Quiero sintetizarles lo siguiente. Lo que comenzó como una actividad vinculatoria para poder entregarles experiencias a los docentes en formación, finalizó con que ellos se sentían más motivados por su labor docente. Finalizó con que ellos decidieran y verbalizaran querer seguir investigando en esta área, poder generar sus investigaciones de titulación, sus tesis, en nuestro contexto, lo cual para mí como profesor primero profesor de química y luego ya en este contexto desde la pedagogía hospitalaria, me sentí muy contento junto con el resto de profesionales con los que se hizo esto. Además de esta vinculación con la universidad, donde docentes en formación asistían a las escuelas, participé yo como un docente titulado de la carrera de Pedagogía en Química desde la escuela hacia la universidad, para poder entregarle a docentes en formación, en la clase de didáctica de las ciencias de la universidad, mi experiencia como docente, cómo fue mi trabajo y mi inicio dentro de la pedagogía hospitalaria, cómo finalmente el equipo de las escuelas Salomón allá en Maipú me recibió y me fortaleció dentro de mi labor docente. En esta experiencia participaron, si bien poquitos estudiantes, bueno, se sabe que los docentes de química no son muchos, estaban muy interesados por participar y me preguntaban constantemente distintas estrategias, cómo lo fui haciendo yo, cómo es que me preparé para poder desempeñarme en esta labor, no solamente porque estaban interesados en lo que es la pedagogía hospitalaria, sino que estaban interesados en adquirir conocimientos para poder desempeñarse como docentes, entendiendo que hoy en día podemos encontrar distintas necesidades educativas en los distintos espacios de educación convencional. Por lo tanto, podemos ir viendo que la necesidad de los docentes de ciencias y de otras disciplinas, me imagino también, necesita de poder formarse en adquirir conocimientos para trabajar con estudiantes con necesidades educativas, para poder conocer contextos como lo es la escuela hospitalaria, que, reitero con el relato de la profesora, potencia, dignifica y democratiza la educación y la labor docente. Quiero ya, para ir cerrando esta presentación, ya fuimos haciendo los distintos análisis a medida que les fui contando los resultados que fuimos obteniendo. Primero, es importante ver que diseñar actividades, diseñar actividades de distintas metodologías del aprendizaje potencia la labor docente y el aprendizaje de los estudiantes en el contexto de la pedagogía hospitalaria. Además, es importante acercar a las universidades a nuestros contextos, presentarnos,
vincularnos con ellos, de forma que los docentes y futuros docentes posean más herramientas para trabajar con estudiantes con necesidades educativas propias de nuestro contexto. Es también fundamental que podamos generar actividades, generar contenido, de forma que los docentes de distintas disciplinas puedan tener bancos de actividades y puedan tener un apoyo que les ayude en su trabajo, les ayude en su día a día. Y no solamente tengan que generar actividades, preocuparse de eso, sino que las puedan tomar y las puedan adaptar según su contexto. Además, dejo la invitación y la relevancia, ¿cierto?, de generar contenidos, de generar conocimiento y de poder generar actividades para que docentes puedan utilizar. Generar también vínculos entre docentes en distintos espacios también con las escuelas hospitalarias. Para ir finalizando, quiero comentarles que estas actividades y otras que fui preparando para esta presentación, para esta investigación, si bien no las agregué aquí como tal, con planificación y todo, están ahí mi contacto para que me puedan ubicar y me las puedan solicitar. Quiero agradecer también a las escuelas Salomón que me permitieron realizar esta investigación y poder generar este contenido, a la universidad. Ahí están las redes de la escuela para que la puedan seguir. Y quiero finalizar con una pequeña reflexión. La química es la ciencia que se encarga de estudiar la transformación y particularmente y curiosamente la pedagogía hospitalaria también se encarga de lo mismo. Agradezco mucho su atención. Muchas gracias. La tercera ponente es Alen Chiomara Camacho, docente de educación especial con 25 años de experiencia en pedagogía hospitalaria en el Hospital Nacional de Niños y recientemente en el Hospital San Juan de Dios de Costa Rica. Licenciada en Ciencias de la Educación Especial con énfasis en retos múltiples. Su comunicación se titula Atención temprana en la sala de neonatología del Hospital Nacional del Niño, Hospital San Juan de Dios. Buenos días. Muchas gracias por permitirme compartir la experiencia de un trabajo que, aparte de un trabajo, es una pasión. Pero antes no quiero empezar a hablar de mi trabajo sin hablar del trabajo en general que hacemos en el CEP, ¿verdad? Ayer doña Marixel, que es mi directora, habló de aspectos generales y ahorita queremos ponerles un video ilustrativo que es un extracto de todas las cosas lindas que hacemos todos los días en el Hospital Nacional de Niños y en el Hospital San Juan de Dios, que son dos hospitales vecinos, por lo tanto están a cargo del mismo centro de apoyos. Entonces, vamos a ver el video. El Centro de Apoyo en Pedagogía Hospitalaria, Hospital Nacional de Niños, Hospital San Juan de Dios, mantiene una administración en valor, donde el recurso humano es lo más importante, promoviendo a nivel nacional por las 27 regiones del país que se dé oportunidad, inclusión desde una cama de hospital. Hola, mi nombre es Roberto. ¿Conoce más de nosotros? ¿Quiénes somos y qué hacemos en el Centro de Apoyo en Pedagogía Hospitalaria, Hospital Nacional de Niños y Hospital San Juan de Dios? Somos un programa del Ministerio de Educación Pública que brinda apoyo a estudiantes de todo el país que se encuentran en el Hospital Nacional de Niños y en el Hospital San Juan de Dios, en edades desde el nacimiento hasta los 18 años de edad y más, que se encuentran matriculados en un sistema educativo formal. Hola, yo soy parte del personal de educación especial. Estoy a cargo del grupo de estudiantes recurrentes a tratamiento médico desde el nacimiento hasta los 4 años. Ellos pertenecen al programa ya sea porque son ubicados en un centro formal del MED, ¿verdad? O se les cumplen los objetivos, ¿verdad?, que plantea el programa. Hola, soy Pamela, docente de educación especial. Trabajamos en los servicios hospitalarios del Hospital Nacional de Niños y del Hospital San Juan de Dios. Como docentes de educación especial, realizamos referencias en primaria, secundaria, preescolar y servicios de apoyo. También contamos con el programa de taller de masaje infantil. Hola, soy Carla. Desde preescolar atendemos a la población que es referida de los diferentes servicios médicos.
Realizamos coordinaciones con los centros educativos de procedencia para dar continuidad a los procesos de aprendizaje. Las edades que atendemos son de Interactivo 2 y Transición. Hola, nosotros desde el Servicio de Educación Primaria atendemos estudiantes de todos los grados, tanto de primero como de segundo ciclo. Esto al pie de la cama del estudiante, en los diferentes servicios médicos. Realizamos comunicación constante y coordinación con los centros educativos para atender las necesidades de nuestros estudiantes. Hola, soy Magali, una de las docentes coordinadoras del servicio de secundaria, que a partir del 2018 inicia la atención de la población adolescente y adulta joven en el Hospital San Juan de Dios. Desde el servicio de secundaria en el Hospital Nacional de Niños se atienden las referencias de estudiantes enviadas por las compañeras designadas en salón, así como padres y madres adolescentes de manera virtual o presencial según la necesidad. En el Hospital San Juan de Dios atendemos población de los 18 años o más que se encuentran matriculados en un sistema educativo formal a partir del censo que realizamos en los salones y las referencias médicas enviadas por el personal de salud. En el Centro de Apoyo en Pedagogía Hospitalaria realizamos un trabajo multidisciplinario, donde se brindan servicios de apoyo según las necesidades de los estudiantes en las áreas de educación física, educación musical, psicología y terapia de lenguaje. Los servicios de apoyo del SEAD brindan la atención a los menores y a sus familias a partir de las referencias que realizan las docentes designadas en salón, el equipo de salud y los padres de familia o encargados. Esta atención responde y se ajusta a las necesidades particulares de cada estudiante, tomando en cuenta su condición de salud y su situación educativa. Nuestro servicio va más allá del contexto hospitalario, en donde nuestras docentes itinerantes atienden en diferentes partes de nuestro país, en comunidades tanto rurales como urbanas, para gestionar el apoyo que requiere el estudiante y así garantizar la continuidad de sus estudios. Las docentes itinerantes realizamos inclusiones educativas. También realizamos coordinaciones con los centros educativos, asesorías, direcciones regionales de los estudiantes referidos, ya sean convalecientes o recurrentes a tratamiento médico. Y este es el trabajo que como equipo realizamos día a día a brindarles a nuestros estudiantes y familiares. Muchísimas gracias. Orgullosa de pertenecer a este equipo, que somos 49 personas en 2 hospitales vecinos, uno exclusivo para la atención de personas desde el nacimiento hasta los 14 años y otro que es de adultos, que tiene una población mayores de 14 años y la sala de neonatología. Ahora yo les voy a hablar de este programa, que es atención temprana en la sala de neonatología del Hospital San Juan de Dios. Pero ¿cómo hablar del Hospital San Juan de Dios sin hablar del Hospital Nacional de Niños? La historia de este programa inicia en el Hospital Nacional de Niños en 1986 con 2 profesoras visioneras, que convencieron a doctores de salas de cuidados intensivos de la unidad de neonatología del Hospital Nacional de Niños, Marta Ferre y Liliana Jiménez. Voy a utilizar una frase de mi directora, honor a quien honor merece, ¿verdad? Ellas fueron pioneras junto con María Aparecida Sáenz y Silvia Portilla en la atención en las salas de neonatología de nuestro país. Entonces tenemos que esta atención inicia en 1986 y se mantiene en el Hospital Nacional de Niños. En el 2022 existe la inquietud, porque ya habíamos entrado al San Juan de Dios con la población adolescente, que también teníamos una sala de neonatología, y se elabora un programa, un proyecto del cual yo tuve la oportunidad de participar y crear ese proceso, acompañada obviamente de mi jefatura, y aperturamos el programa en la sala de neonatología del Hospital San Juan de Dios. Yo pensé, bueno, voy a hacer lo mismo que hacemos en el Hospital de Niños, ¿verdad? Pero resulta que, aunque las 2 poblaciones son de neonatología, me encuentro que hay ciertas diferencias. Entonces, mi compañera Rebeca, que también me acompaña, y yo planificamos y realizamos las actividades de manera colaborativa
pero cada una le tiene que dar su pincelada, porque yo tengo una maternidad y ella está en un hospital especializado que requiere que recibe niños de todo el país con diferentes patologías más complejas. Entonces, ahorita cuando yo hable de mi población, me voy a centrar más al tipo de población que recibimos en el Hospital San Juan de Dios. La llegada de un recién nacido prematuro a una familia es un evento inesperado que genera en los padres de familia sentimientos de ansiedad, culpa, tristeza, porque no están preparados para lo que viene. La hospitalización en una unidad de cuidados intensivos puede tener consecuencias tales como la interrupción de la lactancia materna, la creación de vínculos familiares y cambios importantes en la dinámica de la familia y aspectos fundamentales en el desarrollo del recién nacido. Cuando yo doy el primer taller y recibo a las madres y padres de estos niños, yo les digo que es como montarse en un bus y bajarse 3 o 4 paradas antes, o en un avión y que nos lleve a otro destino. Porque cuando una mujer o una familia queda embarazada, piensa y hace toda una construcción alrededor de su embarazo. Y resulta ser que el niño viene prematuro y uno dice, oh, wow, ¿y ahora para dónde agarro, verdad? Entonces tenemos una serie de mamitas que tenían expectativas y que ahora se tienen que hacer frente a otras situaciones. Entonces, ¿cómo hablar de la pedagogía hospitalaria en una sala de neonatología sin hablar de los cuidados centrados en el desarrollo y la familia? Hemos estado escuchando a través de este congreso el papel tan importante de la familia. Y ustedes dicen, ay, ¿cómo? Una maestra que va a ir a dar clases en una sala de neonatología. Bueno, es aquí donde tenemos un papel muy importante porque nosotros lo que hacemos es educación a padres, porque ellos son los ejecutores de la estimulación natural y de las clases que se le van a dar a sus hijos, porque yo no toco bebés, porque yo no voy a ser una persona significativa en esos bebés. ¿Quiénes van a ser las personas significativas en esos bebés? La familia, los padres. Pero ellos se enfrentan todos esos sentimientos, les cuesta, les da miedo, y entonces necesitamos colaborar. Tanto mi compañera Rebeca como yo pertenecemos al CEA, pero también trabajamos en forma colaborativa y articulada con el personal de salud y estamos dentro de los programas que les pide la Caja Costarricense del Seguro Social de cuidados centrados en el desarrollo y la familia. Porque para definir esto son el conjunto de acciones durante el periodo de la hospitalización del bebé prematuro que favorecen el desarrollo neurosensorial y emocional del recién nacido. ¿Cuál es el objetivo? Fomentar la participación de la familia con el recién nacido y disminuir la angustia al mejorar la comunicación, ayudar a manejar el estrés y adaptarse a una nueva situación. Enfrentar la situación de salud de sus hijos requiere de apoyo y seguimiento, no solo por parte de profesionales de salud, sino por el acompañamiento de profesionales en la educación. Estas son las características de la población que recibimos en la sala de neonatos del Hospital San Juan de Dios. Prematuros extremos, prematuros muy prematuros, prematuros moderados y prematuros tardíos. Además se recibe otro tipo de población como recién nacidos con insuficiencia respiratoria, recién nacidos con trastornos neurológicos o recién nacidos con problemas sociales y también recién nacidos que tuvieron alguna complicación perinatal. El programa en el Hospital San Juan de Dios inicia en el 2019 con secundaria, pero en el 2022. Teníamos que ganarnos la confianza de los doctores, ¿verdad? Entonces fue muy interesante porque la doctora Reyes, que ha sido una gran colaboradora con este programa, me dice, ok, Xiomara, yo doy su permiso, pero solo con mi visto bueno y escrito. Entonces,
El primer año solo logramos ver 16 familias. Al segundo año, ya ella vio cómo era la dinámica, ¿verdad? Y fuimos ganando terreno y tuvimos 70 familias de recién nacidos. Y para el año 2024, orgullosamente, ya no tenía que yo tener la autorización por escrito de la doctora y me dijo, puedes entrar y trabajar con todas las familias. Entonces, el año 2024 colaboramos y trabajamos con 287 familias. Y aquí es donde quiero relacionar cómo la pedagogía hospitalaria enfoques cuidados en el desarrollo. Este proyecto de atención educativa en la población es donde nosotros hacemos educación para la familia. Ya vi el tiempo, entonces voy a ir un poco más rápido. Durante el periodo de hospitalización, nosotros les enseñamos a esas mamás cómo interactuar con sus bebés para minimizar los efectos en el desarrollo. Se trabaja la parte preventiva. Tenemos un trabajo en equipo articulado no solo con el personal del SEA, porque conmigo colaboran el profesor de educación física y la psicóloga, sino también con las profesoras de secundaria, porque tenemos madres adolescentes, y con el personal de salud. Y graduamos a los neonatos cuando se van para la casa. Tenemos 3 rutas educativas, la atención individual, donde se hace un periodo de diagnóstico y vemos cuáles son las cosas que requieren la familia. Hacemos talleres en atención grupal y atención al egreso y ya logramos como parte del egreso meter en el protocolo las referencias a los servicios del MEP de atención temprana, que eso es muy importante porque se continúa con la estimulación desde sus áreas de donde viven. Los servicios del MED requieren que estos niños tengan ciertas características, entonces capacitamos a los doctores para que ellos estén conscientes que niños con estas características les sacan la referencia al egreso y puedan gestionar la continuidad con los servicios del MED en los servicios de atención temprana. La ruta de atención temprana es ese 3 tipos de actividades, ¿verdad? Hacemos atención individual, donde vemos las características individuales de la familia, hacemos talleres con diferentes temáticas, desde estimulación natural, emociones y sentimientos, autocuidado, y al egreso damos taller de masaje, volvemos a repasar todo lo que es la estimulación multisensorial y gestionamos la referencia. Y estas son algunas de las fotos ilustrativas del trabajo que realizamos con las familias de nuestros niños. Realmente es un trabajo maravilloso y creo que estamos trabajando de forma muy articulada con el Ministerio de Educación Pública, las compañeras de secundaria y toda la red del Hospital San Juan de Dios para trabajar la prevención desde las salas de neonatología, tanto en el Hospital Nacional de Niños como en el Hospital San Juan de Dios. Muchas gracias. Justo 15 minutos. Muchas gracias y damos paso a la doctora Ana Gajardo Rodríguez. Es académica del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad del Biobío de Chile, investigadora principal en pedagogía hospitalaria y coordinadora académica de la Escuela Hospitalaria de la Universidad del Biobío. Ha liderado los seminarios de pedagogía hospitalaria y coordina el proyecto de modelo pedagógico para escuelas hospitalarias encargado por el Ministerio de Educación de Chile. Su presentación se titula Programa de Pedagogía Hospitalaria para estudiantes de pregrado de la Universidad del Biobío. Gracias, doctor Berger, por su presentación. También agradecer a Red LACE a través de su presidenta y el directorio. La presentación que voy a realizar el día de hoy está en el contexto de la Universidad del Biobío, una universidad que se encuentra a 500 kilómetros al sur de Chile, al sur de la región metropolitana o la capital del país. Somos una universidad con 12.000 estudiantes
en 2 sedes, diferentes ciudades, y pertenecemos a las instituciones de educación pública, educación superior públicas del país. La Universidad del Biobío ha realizado un trabajo desde el año 2019 en pedagogía hospitalaria. Las actividades y acciones que hemos realizado están enmarcadas en el contexto de vinculación a través de los seminarios que realizamos todos los años, también investigación, y hace un tiempo atrás, desde el año 2023, estamos a cargo de una escuela hospitalaria. Entonces, como ya hemos realizado diversas acciones en pedagogía hospitalaria, consideramos que al estar enmarcado, estar en el contexto de una universidad, no podíamos estar ausentes como institución de la pedagogía hospitalaria, y vimos también en esta realidad que los estudiantes universitarios muchas veces están en situación de enfermedad, y lamentablemente nosotros como instituciones no respondemos a su situación, en este caso de enfermedad. Por lo tanto, consideramos necesario crear un programa para responder a estos estudiantes, y el objetivo que nos planteamos fue el que ustedes están viendo en este momento, que es garantizar por sobre todo el derecho a la educación de estos estudiantes, debido a condiciones de hospitalización prolongada. Y lo que sucede en nuestro país es que si un estudiante tuvo un accidente o un estudiante tiene que intervenirse quirúrgicamente, lamentablemente tiene que estar todo el semestre fuera de la universidad. Y entonces, por esta razón es que se crea este programa, mediante, por supuesto, la implementación de un programa inclusivo. Es importante indicar que el modelo educativo que tiene la Universidad del Biobío tiene como sello la inclusión. Pero esta inclusión, por supuesto, no estaba, la pedagogía hospitalaria no estaba dentro de esa inclusión. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es tener allí un impacto significativo en los niveles educativos, en este caso en educación superior. Y por supuesto que lo primordial aquí es el derecho del estudiante, ¿cierto?, para que las prácticas que nosotros vamos realizando como institución, como académicos, puedan estar dentro de este contexto inclusivo, ¿ya? Entonces, para nosotros es importante, y como fundamento, eso fue lo que presentamos, garantizamos primero el derecho a la educación de estos estudiantes que están en situación, por supuesto, de enfermedad y que ven interrumpida su programa académico por esta situación que ya les explico. También es importante indicar que en Chile a los estudiantes de educación superior, y por supuesto a todos los estudiantes, pero faltaba este nivel, los estudiantes que tienen están en condición vulnerable, ellos estudian de forma gratuita en nuestro país. Y la condición para estudiar de forma gratuita es que sea consecutivo, o sea, los 5 años de permanencia en las educaciones de instituciones de educación superior. Por lo tanto, que el estudiante vea interrumpida este programa, entonces también le perjudica en esta gratuidad. También consideramos importante que la innovación en metodologías y tecnologías educativas que las universidades tenemos, la mayoría, pueda estar al servicio de estos estudiantes. Nosotros en pandemia estuvimos trabajando de forma online, ya tenemos todo el equipaje, los instrumentos, los insumos, una plataforma que nos permite que el estudiante pueda estar en su casa y nosotros poder estar desde la sala de clases realizando las materias o los ramos que ellos están teniendo en ese semestre.
Por lo tanto, implementamos estas herramientas para estos estudiantes que no están presencialmente. El desarrollo de competencias profesionales en los estudiantes, pero también en los académicos de cada una de las asignaturas. Tienen que estar, por lo tanto, la universidad provee de capacitación a estos académicos para colocar todo lo que los insumos tecnológicos que incluso tenemos en esta sala, los tenemos en cada una de las aulas. También el posicionamiento institucional. Nosotros como Universidad del Biobío creemos, y como ya les he narrado al principio, tenemos una historia no muy antigua, pero sí ya de 5 o 6 años trabajando en pedagogía hospitalaria, y creemos también que esto tiene que ir avanzando y nosotros como institución creemos que es así. Nuestras autoridades también lo consideran pertinente. Por lo tanto, puedo indicarles que en la universidad lo primero que hicimos fue un plan piloto con 2 estudiantes de la carrera de Pedagogía en Castellano y Comunicación, una que lamentablemente había tenido un accidente de tránsito y otra estudiante que tenía que intervenirse quirúrgicamente de la columna, que había programado esta intervención y ya habían programado, ¿cierto?, lamentablemente, estar fuera de la universidad un semestre. Cuando planteamos este piloto, ellos estaban, por supuesto, muy agradecidos y agradecidas de tener esta oportunidad. Lo que sí, con todas las asignaturas pudimos realizarlo menos con la práctica, porque en práctica ellos van a la escuela, van al establecimiento, por lo tanto, eso fue lo único que quedó pendiente para ellos, pero pudimos flexibilizar y ellos, estas 2 estudiantes que están aquí, que ustedes están viendo, pudieron realizarlo posteriormente, lo que no les impidió, ¿cierto?, realizarlo en otro momento de cuando ingresaron a la universidad nuevamente y no retrasaron su malla en este caso. Por lo tanto, como ahí también está proyectado, dice, ¿cierto?, no ponemos en riesgo la gratuidad, este beneficio que entrega el Ministerio de Educación, el Estado de Chile, a sus estudiantes. ¿Cómo lo hicimos? Como lo hacen las escuelas en Chile, las escuelas hospitalarias. El estudiante tiene que hacer la presentación de un diagnóstico de una situación de enfermedad, porque obviamente tiene que comprobar, ¿cierto?, que está en una situación compleja de salud. Por lo tanto, es un formulario que tiene que adjuntar la documentación médica que respalde esta situación de enfermedad. La dirección de docencia, que es a nivel institucional, revisa la documentación entregada por el estudiante, ve la viabilidad de realizar, ¿cierto?, esta implementación en la carrera en la que está estudiando el estudiante y luego organiza, desde dirección de docencia se organizan reuniones con el director o directora de escuela, con los profesores de ese semestre y también con el apoyo tecnológico y pedagógico que provee la Universidad del Biobío. Porque, como ya les había dicho, la capacitación también va para los profesores que van a realizar esas asignaturas. También hay un apoyo logístico, porque acá los estudiantes que están, ¿cierto?, en sus casas necesitan recibir un apoyo constante. ¿De quién? De sus pares. Y a esos pares se les asigna un monto económico para estimular a ese estudiante que esté pendiente de su compañero, de enviarle las grabaciones, de ver si necesita algún apoyo extra. Para que utilice, por supuesto, esta plataforma que les estoy contando, ¿cierto? Y, por supuesto, que este estudiante en situación de enfermedad tenga la continuidad y la seguridad de seguir avanzando académicamente. Como ya les contaba también, el uso de plataformas es importante para nosotros porque facilita, por supuesto, la comunicación y el acceso a las clases de forma regular. Cuando este estudiante está con
porque lo va a visitar algún médico a su hogar, en ese momento no podemos realizar las clases. Sin embargo, como ya también les había indicado, hay flexibilidad y hay una comunicación constante con ese profesor de esa asignatura para llevar a cabo la conversación o la reunión de forma online cuando el estudiante así pueda hacerlo. Adaptamos las evaluaciones de acuerdo a las características y condición de ese estudiante, por lo tanto, respondemos a la individualidad. Hacemos un acompañamiento también del trabajo, ¿es cierto?, por medio de un trabajador o asistente social, por si el estudiante necesita algún otro apoyo psicológico, económico, para que esté cubierto absolutamente todo. ¿Qué gestiones hemos realizado a nivel institucional, pero también a nivel externo? Hemos difundido este programa en las diferentes facultades para que todos los académicos en todas las carreras conozcan este programa y puedan ser beneficiados más estudiantes. También en Chile existe un consejo de rectores, es decir, una instancia en donde la mayoría de las instituciones estamos adheridas, por lo tanto dimos a conocer este programa a las demás universidades para que puedan tener acceso a ella si es que los, en este caso, rectores consideran que es necesario y beneficioso para sus estudiantes, que por cierto lo es. Convocar a otras universidades para realizar un trabajo colaborativo. Quizás lo que nosotros estamos implementando hoy día, con la experiencia y con ideas de otras universidades, lo podemos potenciar y mejorar. Sin duda, esa es nuestra idea. Crear, por supuesto, una red de universidades para trabajar la pedagogía hospitalaria, no solo en este ámbito que les estoy narrando ahora, sino que también en el investigativo, en las prácticas de los estudiantes de pedagogía. Como ya lo decía el colega, hay universidades que todavía no consideran dentro de sus mallas curriculares la pedagogía hospitalaria, que por cierto es muy necesario. Y, por supuesto, este programa que nos ha aportado ha demostrado ser una estrategia efectiva para fortalecer la formación docente en esta modalidad educativa. La experiencia ha evidenciado la necesidad de incluir de manera permanente estos contenidos en la formación inicial docente. Fomentar redes de colaboración para nosotros es clave, ¿ya? Creemos que si estamos solos podemos lograr cosas, pero si somos más, sin duda vamos a lograr grandes cosas y no solamente para un grupo determinado de personas, sino que ampliarlo idealmente a todo el país. Para la Universidad del Biobío, la continuidad y expansión de este programa es muy relevante porque consolida a esta casa de estudio como un referente y nosotros, más que referentes, queremos ser un aporte a nivel nacional e internacional. Ese es nuestro objetivo como institución de educación pública porque creemos que tenemos la responsabilidad social de hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias y damos paso a la última presentación de este eje. La doctora Toni Castillo es doctora en Educación por la Universidad de Lleida, con tesis cum laude sobre aulas hospitalarias y calidad de vida. Especialista en pedagogía terapeuta, coaching educativo y liderazgo en equipos. Ha ejercido como asesora de atención a la diversidad y colaboradora en organismos oficiales y educativos, formadora de formadores y acreditada para funciones directivas en el ámbito docente. Va a presentar el trabajo Ser docente en un hospital, una ventana de vasos comunicantes. Buenos días y gracias por dos motivos. La primera, por haberme permitido estar aquí y a la organización. Y gracias por haber estado aquí aprendiendo, porque el aprender es lo que nos hace cambiar. Y de todas las personas que estáis, de verdad que me llevo un trocito. A ver, hemos escuchado muchas ponencias, comunicaciones, y nos ha quedado claro, es esencial continuar con la escolarización
cuando las personas están en un proceso de adversidad en salud y garantizar que sea de calidad. Pero también con la misma importancia hemos de intentar, si los hospitales tienen puertas y ventanas, abrirlas, que no se quede en el hospital. Luego vamos a hablar un poquito de esto, porque hemos de tejer lo que sería esas intervenciones, esas interrelaciones que normalice todo lo que estamos trabajando, todo nuestro trabajo. Voy a hacer una pregunta. En la sala, ¿cuántas personas hay? ¿Hay personal de salud en la sala? Por favor, que levante la mano el personal de salud. ¿Tenemos 3? Sí, bien. El derecho a la educación ha traspasado las fronteras de los centros educativos, ¿no? Y se traslada lo que es al hospital para, pues eso, para, como hemos comentado por todos los compañeros, todos los que estamos en la mesa, los que habéis puesto y los que estáis trabajando cada día en las aulas, para crear un clima de normalidad, motivación y formar parte activa de contextos más amplios, educativos, incluyendo todos los elementos relacionados con la socialización, bienestar, afectividad, con lo cual un docente en un hospital abarca lo que sería los parámetros de universalidad. ¿Estáis de acuerdo? No os oigo. Bueno, y hay alguno que parece que sí que está de acuerdo, que nuestro trabajo es ese. Y además todo se huye, ¿no? Cuando los que trabajamos en los hospitales, yo hace 24 años que estoy, pues la educación y la salud adquiere un complejo más amplio. Bien, perdonadme, pero todas las personas que estáis aquí sois personal de salud. Todas y absolutamente. Y no lo dice la Toñi. Voy a decir quién lo dice. Si alguien se siente identificado o identificada, que lo diga. En 1987, Ginebra, la Organización Mundial de la Salud, se reunió para tratar el tema de la educación multiprofesional, informando que el concepto de personal de salud aglutinaba a todas las personas que, aun con diferentes antecedentes educativos, realizaban tareas en pro de la salud, en los estadios de promoción, prevención, curación, rehabilitación, paliación y consuelo, asumiendo que el trabajo que se deriva de estas profesiones actúan directamente en los parámetros del bienestar de la persona, con enfermedad o prevención de las mismas. Durante 10 años me dediqué a hacer mi tesis 10 años, en la cual se recogía médicos, enfermeras, todo el personal sanitario, padres, niños, y dio afirmativamente en un 99, de esos que hay, que las aulas hospitalarias favorecen el bienestar de los niños y niñas escolarizados. Desde todas las diferentes modalidades influían directamente en su bienestar. Así pues, desde la OMS, la figura del docente en el hospital se considera persona de salud, ya que proporciona educación educativa en las etapas de escolarización mediante un trabajo sistemático, imprescindible, que contribuye a la calidad de vida durante el tiempo de ingreso o atención domiciliaria y al mismo tiempo es canal de normalización, información y formación, evitando la fractura con los estudios de niños, niñas y jóvenes, en beneficio de la estabilidad emocional, personal, ayudando a paliar los efectos de la situación adversa. Ser docente en un hospital es instruir dando la mano a la autoestima necesaria para el crecimiento emocional. Ser docente en un hospital es educar, dando la mano a las capacidades diversas. Ser docente es ayudar al crecimiento personal mientras se construye un ideal de vida. Ser docente en un hospital es simplemente ser docente, con toda la magnitud humana y personal. Creo que ya nos hemos identificado un poquito más. ¿Hay más personal de salud en esta sala ahora? Sí, por favor, las manos. Hombre, han aumentado. Es decir, han aumentado personas que generan un bienestar
en sus alumnos a través de nuestra educación, a través de esa normalización, de esa motivación, de esas herramientas que cada centro, que cada región, que cada país proporciona a esos niños. Mire, la pedagogía hospitalaria es esa herramienta necesaria para conseguir ese objetivo, ¿no? Una niña me escribió esta carta. Estar mucho tiempo en un hospital es complicado, sobre todo si eres niño. Siempre tienes la sensación de que te estás perdiendo todo. Incluso echas de menos la hora de levantarte pronto para no ir o para no llegar tarde al colegio. O el momento en el que faltan 2 minutos para poder ir al patio y jugar con tus amigos y amigas en la calle. Pequeñas cosas que hacen la diferencia para los niños y niñas que estamos en un hospital. Yo por experiencia sé lo que es eso. Te pierdes muchas cosas, muchos momentos importantes, pero gracias al aula hospitalaria, nuestra estancia aquí en el hospital es mucho más llevadera. Aquí la profesora, voluntarios, alumnos en práctica, nos ayudan con nuestros deberes, nos hacen hacer actividad y nos ayuda a que estemos muy bien a pesar de estar en el hospital. Hay que entender que por muchas sonrisas que pongamos, nunca seremos del todo felices, pero sí hay que reconocer que si no fuera por todos aquellos, es decir, vosotros, los profesionales que están cuidándonos y enseñándonos cada mañana en el hospital, las horas serían interminables. De todas y cada una de las experiencias de la vida se aprende algo y en el camino hacemos buenos amigos. Hoy marcho, Toñi, me voy a mi país, Uruguay, y voy a seguir teniendo mi enfermedad y necesitaré cuidado, pero quiero seguir con mis estudios. Allí también mi país quiero poder asistir a la escuela, quiero estudiar, quiero ser periodista. Estaremos en contacto, aunque estaremos lejos. Bien, hoy esto es un ejemplo de que sí estamos en contacto, aunque estemos lejos. Una de las prioridades de la pedagogía hospitalaria es crear ese clima, ¿no?, de interrelación, de actividades formativas y creativas. Y este es uno de los objetivos que también dentro del aula en la que estoy intentamos llevar ventanas abiertas a la ciudad. Una de las ventanas que creemos es la formación a docentes. Desde el aula hospitalaria se realiza formación a docentes. Hacemos desde programas de prevención, cuidados, aquellas cosas que puede pasar al profesor, pues desde el aula, en coordinación con el equipo de pediatría, en coordinación con el Departamento de Educación. Una cosa muy importante, si tienes la idea de que eres persona de salud, vas a trabajar con todo el equipo como una persona que desde el punto de vista de la pedagogía es muy importante en todo el proceso. Aquí, por ejemplo, tenemos al equipo en el cual se ve el jefe de pediatría, que está haciendo una sesión a profesor y hacemos 3 sesiones durante el año. También quiero agradecer a las personas que esto lo hace posible, porque hay una persona en el hospital que también me ayuda a generar todo este proceso de interrelación con la ciudad. Gracias, Begoña Agustín, jefa del Gabinete de Comunicación del Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, que ha venido esta mañana aquí. Por tanto, hay 2 proyectos muy importantes. Uno sería el de la prevención, reanimación, y otro es que hace muchos años nos dimos cuenta de que el tema de la diabetes era un tema que iba en auge y habíamos de trabajar. Entonces, por un lado, yo me dedico también a escribir, a hacer programas, crear todos unos materiales de diabetes. Evidentemente, todos los materiales médicos están revisados por el equipo, a hacer formación también a los centros educativos donde vienen niños que debutan o otros que necesitan control, o a cualquier centro educativo que lo necesita. El equipo de pediatría vamos a trabajar con el aula hospitalaria para facilitar formación a todas las personas, todos los profesores que lo necesiten. Otro de los proyectos que también me gustaría comentaros es el proyecto de las gotas viajeras. Muchas veces hacemos grandes campañas como es necesario la donación de sangre.
Bien, 4 minutos. Es necesario la donación de sangre. A través de un proyecto que elaboré sobre cuentos infantiles de 3 a secundaria, hemos editado unos 22.000 ejemplares desde el aula, juntamente con la Asociación de Donantes de Sangre, para que los centros educativos trabajen las propuestas que se elaboran. Mirar, desde el aula se elaboran las propuestas que otros centros van a colaborar con nosotros, porque el aula hospitalaria es un aula dinámica. Hoy entra un niño, mañana entra otro. Por lo cual no solo vamos a trabajar este proyecto que tenemos aquí, que es Ponte la gorra por los niños con cáncer, sino que vamos a intentar que desde el aula generar, aparte de la normalidad de su currículo, una serie de propuestas en la ciudad para que la ciudad, los colegios colaboren con nosotros. Por ejemplo, a través de la revista de Aula Hospitalaria, que sale mensualmente, en la cual alguno de los que estáis aquí habéis colaborado. Participamos, evidentemente, en todas las propuestas del ayuntamiento para sacar el aula a la calle y mostrar qué es lo que se hace. Aparte de lo que serían las festividades, celebración de días, talleres de música, talleres de magia, talleres de literatura. Hemos realizado este año una serie de postcards para explicar lo que es el aula hospitalaria, talleres de animación, carreras en la calle por los niños que ese día no puede correr. Y aquí me paro un momentito porque quizás una de las cosas que más me he dedicado durante mucho más años ha sido a la creación de cuentos en ayuda a algunos procesos de los niños, ¿no? Cuentos que hablen de duelo, cuentos que hablen de equidad, cuentos que hablen de una ciudad y una vida para todos, de inclusión. Aquí están algunos de los últimos, cuentos de ayuda a la infancia, en definitiva, ¿no? Cuando creamos certámenes literarios, creemos que todos tienen que participar, se nos llenan los hospitales de propuestas. Cuando llegan Navidades, a veces con Begoña tenemos hasta problemas de calendario porque todo el mundo quiere venir a participar al aula, porque el aula es el aula de todos. Hoy hay un hijo mío, pero mañana puede estar el suyo. Entonces es necesario que creemos esas redes que nos faciliten que la ciudad vea el aula como la posibilidad de que cuando ese niño o esa niña está en un proceso de adversidad, en un proceso de curación o paliación, ahí estamos todos, los de fuera, los de dentro. Quiero aprovechar mi último minuto para daros las gracias de verdad por este maravilloso encuentro y por permitirme estar aquí. Un placer para mí, gracias Begoña, pero antes de nada tengo que dar las gracias a unas personas que están en el aula. Son a mis alumnos en práctica. Teóricamente hoy no tenían que estar esta semana, pero ahí están, llevando la clase, llevándolo todo, haciendo los talleres para que yo esté aquí tranquila. Gracias, chicos. Muchas gracias a todos los ponentes por ajustarse al tiempo y también por las aportaciones que sin duda contribuyen a la reflexión y al avance en pedagogía hospitalaria.